El refugio secreto de Corrie ten Boom con Juan y Elizabeth Sherrill. Capítulo 1. La fiesta del centenario. Salté de la cama aquella mañana con una pregunta en mi mente. ¿Habría sol o estaría nublado? Por lo general, el mes de enero en Holanda se presenta nublado, húmedo, frío y gris, pero ocasionalmente, en días raros y mágicos, irrumpía un blanquecino sol invernal. Saqué mi cabeza lo más que pude por la única ventana que había en mi dormitorio. Siempre era difícil ver el cielo desde la casa solariega. Frente a mí habían paredes encaladas de ladrillo. Se trataba de la parte posterior de otros edificios viejos en este antiguo sector céntrico de Haarlem. Pero allá arriba, donde con gran esfuerzo apenas alcanzaba a ver, encima de los ridículos techos y de las chuecas chimeneas, se veía un cuadradito de cielo de color perla claro. Habría un día de sol para la fiesta. Dando unos pasitos de vals, saqué mi vestido nuevo del oscilante ropero viejo que estaba apoyado contra la pared. El dormitorio de papá estaba directamente debajo del mío, pero a los 77 años él tenía el sueño bastante profundo. Esa era una de las ventajas de llegar a viejo, pensé, mientras introducía mis brazos en las mangas y observaba el efecto en el espejo de la puerta del guardarropa. A pesar de que algunas mujeres holandesas usaban en 1937 sus faldas a la altura de la rodilla, la mía todavía se elevaba cautelosamente unos 10 centímetros por encima de mis zapatos. «No te estás poniendo más joven», le dije a mi figura reflejada en el espejo. Tal vez era el vestido nuevo el que me hacía mirarme a mí misma con un aire de crítica mayor que de costumbre. Tenía 45 años, era soltera y hacía tiempo que la línea de mi cintura se había desvanecido. Mi hermana Betsy, aun cuando era 7 años mayor que yo, tenía todavía aquella gracia sutil que hacía que la gente se volviera a mirarla cuando iba por la calle. Dios sabe que no era a causa de sus vestidos. Nuestro taller de relojes nunca había producido mucho dinero, pero cuando Betsy se ponía un vestido, algo maravilloso sucedía con este. En mí, hasta que Betsy los tomaba, las orillas colgaban toscamente, las medidas se rompían y los cuellos se torcían. Pero hoy pensé, parada lo más lejos que podía del espejo en aquella pequeña habitación, el efecto del marrón oscuro era muy elegante. Allá abajo, en la calle, sonó la campanilla de la puerta. ¿Visitas? ¿Antes de las 7 de la mañana? Abrí la puerta de mi dormitorio y bajé precipitadamente las escaleras de caracol. Esta escalera fue una ocurrencia de último momento en esta curiosa casa antigua. En verdad, estas eran 2 casas. La del frente era una típica estructura diminuta del antiguo Haarlem, de 3 pisos de altura, 2 habitaciones de fondo y solamente una habitación de ancho. En algún ignorado punto de su larga historia, su muralla trasera había sido derribada para unirla con la casa de atrás, que era todavía más delgada y encumbrada, teniendo solamente 3 habitaciones, una encima de la otra, y esta estrecha escalera en forma de tirabuzón se comprimía entre ambas. Aun cuando bajé rápidamente, Betsy llegó antes que yo a la puerta. Un enorme atado de flores llenaba la entrada. Cuando Betsy las tomó, apareció un pequeño mandadero. «Lindo día para la fiesta, señorita», dijo, tratando de atisbar por entre las flores, y como si el café y los queques ya estuvieran servidos. Seguramente él vendría más tarde a la fiesta, pues parecía que en verdad todo Haarlem vendría. Betsy y yo revisamos el ramo en busca de la tarjeta. Gritamos al unísono, «Pickwick». Pickwick era un cliente enormemente rico que no solamente compraba los relojes más finos, sino que a menudo subía a la parte de la casa ocupada por la familia, la que se encontraba encima de la tienda.
Su verdadero nombre era Herman Sluring. Pickwick era el nombre que Betsy y yo usábamos entre nosotras para referirnos a él, pues él se parecía de manera increíble al dibujo que ilustraba nuestro ejemplar del libro de Dickens. Herman Sluring era, sin lugar a dudas, el hombre más feo de Harlem. Bajo inmensamente gordo, calvo como un queso holandés, con los ojos desviados de tal modo que uno nunca estaba segura si él la miraba a uno o a alguna otra persona, y tan bondadoso y generoso como era grande su fealdad. Las flores habían llegado a la puerta lateral, que era la que usaba la familia y que daba hacia un estrecho callejón. Betsy y yo las trasladamos desde el pequeño pasillo hasta la tienda. Pasamos primeramente por el taller de reparación de relojes. Allí se hallaba la banqueta alta sobre la cual papá se había inclinado durante tantos años para realizar el trabajo delicado y cuidadoso que era reconocido como el más fino de toda Holanda. En el centro de la habitación se hallaba mi banca y junto a la mía la de Hans, el aprendiz, y junto a la pared la del viejo Christophels. Más allá del taller estaba la parte de la tienda destinada a los clientes, con sus vitrinas llenas de relojes. Todos los relojes de pared estaban tocando las 7 cuando Betsy y yo entramos llevando las flores y buscamos el lugar más artístico para colocarlas. Desde la niñez me había gustado entrar a este lugar en donde un centenar de voces tintineantes me daban la bienvenida. Todavía estaba oscuro en el interior, pues no habían sido quitados los póstigos de las ventanas que daban hacia la calle. Quité el cerrojo de la puerta de calle y salí a la Barthélemy-Straat. Las demás tiendas a uno y otro lado de la estrecha callejuela estaban cerradas y silenciosas. La del óptico en la puerta siguiente, la sastrería, la panadería, la tienda del peletero Vail al otro lado de la calle. Quité los póstigos y me quedé por un rato admirando el arreglo de la vitrina sobre el cual al fin nos habíamos puesto de acuerdo Betsy y yo. Esta vitrina era siempre un gran motivo de debate entre nosotras, pues yo quería exhibir la mayor cantidad de nuestra mercadería que pudiéramos colocar en la vitrina, mientras que Betsy mantenía que 2 o 3 hermosos relojes con tal vez una especie de remolino de satín o seda debajo era más elegante y más incitador. Pero en esta ocasión la vitrina nos había dejado satisfechas a las 2. Mostraba una colección de relojes de pared y de bolsillo, todos los cuales tenían más de 100 años y que habían sido facilitados para la ocasión por amigos y anticuarios en toda la ciudad. Lo que sucedía es que se celebraba el centenario de la tienda. En un día como este, de enero de 1837, el padre de papá había colocado en esta vitrina un letrero: Ten Bon Relojes. Durante los últimos 10 minutos, con un total desprecio por la precisión del tiempo que transcurre, las campanas de las iglesias de Harlem habían estado dando las 7 y ahora, media cuadra más allá, la gran campana del San Bavo, ubicada en la plaza, comenzó a dar solamente las 7. Demoré en la calle para contar las campanadas, aun cuando era una fría mañana de enero. Por cierto que ahora todos en Harlem tenían receptores de radio, pero yo podía recordar cuando la vida de la ciudad había estado regida por la hora de San Bavo y únicamente los empleados del tren y otros que necesitaban conocer la hora exacta habían venido hasta acá para consultar el reloj astronómico. Papá tomaba el tren hacia Ámsterdam todas las semanas para traer la hora del observatorio naval
y constituía una fuente de orgullo para él que el reloj astronómico nunca estaba más desajustado de la hora que unos 2 segundos en los 7 días. Allí estaba ahora, cuando volvía a entrar a la tienda, todavía alto y brillando sobre el bloque de concreto, pero desplazado de la eminencia que tuvo antes. La campanilla de la puerta que daba hacia el callejón volvió a sonar. Más flores. Esto continuó durante 1 hora. Había ramos grandes y pequeños, algunas muestras de arreglo primoroso y plantas cultivadas en casa en maceteros de greda. Pues aun cuando la fiesta era por causa de la tienda, el afecto de la ciudad se manifestaba hacia papá. Todos lo llamaban el gran anciano de Harlem y estaban decididos a demostrarle su aprecio. Cuando en la tienda y en el taller ya no cabían más ramos de flores, Betsy y yo comenzamos trasladándolas a las 2 habitaciones que estaban encima de la tienda. Aun cuando hacía 20 años que había muerto, estas eran todavía las habitaciones de la tía Hans. La tía Hans fue la hermana mayor de mamá y su presencia permanecía en los macizos muebles oscuros que ella había dejado. Betsy colocó en el suelo un macetero con tulipanes criados en invernadero y dio un paso atrás con un gritito de placer. ¡Corrie! ¡Fíjate qué lindo! Pobre Betsy. Nuestra casa estaba encerrada de tal manera por las casas que la circundaban que las plantas que ella criaba en las ventanas cada primavera nunca crecían lo suficiente como para florecer. A las 7:45 llegó Hans, el aprendiz, y a las 8 llegó Tus, nuestra tenedora de libros. Tus era una mujer con cara de vinagre y con el ceño fruncido, que por su mal carácter no había podido conservar un empleo, hasta que, 10 años atrás, había comenzado a trabajar para papá. La gentil cortesía de papá la había desarmado y suavizado, y, aunque ella habría muerto antes que confesarlo, ella lo amaba a él tan profundamente como despreciaba al resto del mundo. Nosotras dejamos que Hans y Tus contestaran la campanilla de la puerta y fuimos arriba a preparar el desayuno. Solamente 3 lugares en la mesa, pensé, mientras colocaba los platos. El comedor se hallaba en la parte trasera de la casa, 5 escalones más arriba que la tienda, pero un poco más abajo que las habitaciones de tía Hans. Esta habitación, con su única ventana que daba hacia el callejón, era para mí el corazón de la casa. La mesa, con su mantel encima, había sido para mí una carpa o un escondrijo de piratas cuando yo era pequeña. Era aquí donde yo había hecho mis tareas para la escuela durante mi tiempo de escolar. Aquí era donde mamá leía en voz alta las obras de Dickens en noches de invierno, mientras el carbón silbaba en el fogón de ladrillos y despedía una claridad rojiza sobre los azulejos que proclamaban «Jesús es vencedor». Ahora usábamos una esquina de la mesa, papá, Betsy y yo, pero para mí el resto de la familia estaba siempre allí. La silla de mamá estaba en su lugar y los lugares de las 3 tías estaban también. No había sido únicamente tía Hans quien había vivido con nosotros, sino también las otras 2 hermanas de mamá. Junto a mí se había sentado mi otra hermana, Nolly, y Willem, el único varón de la familia, se había sentado junto a papá. Ya hacía muchos años que Nolly y Willem habían formado sus hogares propios y mamá y las tías estaban muertas, pero todavía me parecía verles aquí. Es cierto que sus sillas no habían permanecido vacías largo tiempo. Papá no podía soportar una casa sin niños, y siempre que oía de un niño que estaba en necesidad de hogar, significaba una cara nueva que aparecía a la mesa. De alguna manera, con lo que obtenía de su tienda de relojes, que no producía mucho dinero, logró alimentar, vestir y cuidar a 11 niños más después que los 4 de él estuvieron crecidos. Pero ahora, estos también habían crecido y se habían casado o habían salido de la casa para ir a trabajar, por lo que coloqué 3 platos sobre la mesa. Betsy entró con el café, proveniente de la pequeña cocina,
la que era poco más grande que un armario que estuviera junto al comedor. Luego sacó pan del cajón de la alacena y estaba colocándolo sobre la mesa cuando oímos los pasos de papá que bajaba las escaleras. Ahora bajaba un poco más lentamente la escalera de espiral, pero todavía era tan puntual como uno de sus propios relojes. Entró al comedor como lo hacía todas las mañanas desde que yo tenía memoria, a las 8:10. «Papá», dije besándolo y saboreando el aroma de cigarros que impregnaba su larga barba. «Habrá un día soleado para la celebración». El cabello y la barba de papá eran ahora tan blancos como el mejor mantel que Betsy había colocado para este día especial, pero sus ojos azules tras los gruesos anteojos eran tan suaves y alegres como siempre. Y él paseó su mirada desde una a otra de nosotras con franco deleite. «Corrie, querida, mi querida Betsy, se ven ustedes tan alegres y hermosas». Cuando se sentó, inclinó su cabeza, pidió la bendición sobre el pan y luego dijo vehemente: «Vuestra madre, ¿cómo habría apreciado ella estas nuevas modas y el verlas tan lindas?» Betsy y yo miramos fijamente nuestro café para evitar reírnos. Estas nuevas modas eran la desesperación de nuestras sobrinitas, las que estaban intentando siempre hacernos usar colores más vivos, faldas más cortas y escotes más pronunciados. Pero a pesar de lo conservadoras que éramos, era cierto que mamá nunca había tenido nada tan vivo como mi vestido marrón oscuro o como el azul oscuro de Betsy. En los días de mamá, las mujeres casadas y las solteras de cierta edad vestían de negro, desde la barbilla hasta el suelo. Yo nunca había visto a mamá o a las tías vestidas de otro color. «¿Cómo le habría gustado a mamá haber estado aquí hoy?», dijo Betsy. «¿Recuerdan cómo le gustaban las celebraciones?». Mamá era capaz de tener café sobre la estufa y un queque en el horno tan rápidamente como la mayor parte de las personas podían decir felicitaciones. Y puesto que ella conocía a casi todos en Harlem, especialmente a los pobres, a los enfermos y desamparados, casi no había día del año en que ella no dijera, por causa de alguien y con los ojos brillantes: «Esta es una ocasión muy especial». De este modo era como estábamos sentados ante nuestro café, como uno lo haría en aniversarios, y miramos retrospectivamente al tiempo cuando mamá estaba viva y aún más allá, al tiempo en que papá era un muchachito criándose en esta casa. «Nací justamente en esta habitación», dijo él, como si ya no nos lo hubiera contado un centenar de veces. Lo único que, por supuesto, no era el comedor entonces, sino una habitación. Y la cama estaba en una especie de camarote, incrustado en la pared, sin ventanas y sin ventilación. Fui el primer bebé que vivió. No sé cuántos hubo antes de mí, pero todos murieron. Mamá tenía tuberculosis y, como ustedes podrán darse cuenta, ella nada sabía respecto al aire contaminado o de mantener a los bebés aparte de las personas enfermas. Era un día para recordar, un día para evocar el pasado. ¿Cómo íbamos a adivinar, mientras estábamos allí sentados, dos solteronas y un anciano, que en lugar de recuerdos íbamos a tener aventuras, cuales ni siquiera soñábamos? Aventuras y angustias, horror y cielo estaban a la vuelta de la esquina y ni siquiera lo sabíamos. «Oh, papá, Betsy, ¿habría seguido adelante yo si lo hubiese sabido? ¿Habría hecho las cosas que hice? Pero ¿cómo podía yo haberlo sabido? ¿Cómo podía yo imaginarme que este anciano de cabellos blancos, llamado Opa, abuelo, por todos los niños de Harlem, sería arrojado a una fosa por extraños o una fosa común?» Y Betsy, con su cuello subido de encajes,
y su virtud para hermosear todo lo que la rodeaba. ¿Cómo podía imaginarse a esta persona tan querida para mí sobre la tierra parada desnuda en un cuarto lleno de hombres? En aquella habitación aquel día, pensamientos semejantes eran inimaginables. Papá se puso de pie y tomó la gran Biblia con bisagras de bronce desde su sitio, en el momento de que Tus y Hans tocaron a la puerta y entraron. La lectura de las Escrituras a las 8:30 de la mañana para todos los que estaban en la casa era otro de los puntos alrededor de los cuales giraba la vida de aquella casa. Papá abrió el gran volumen y Betsy y yo contuvimos el aliento. Con seguridad, en este día tan especial, cuando había tanto que hacer, no leería un capítulo completo, pero él estaba tornando las páginas de la Biblia al Evangelio de San Lucas, en donde habíamos quedado el día anterior. Qué largos son los capítulos de Lucas. Con su dedo puesto en el lugar, papá levantó la vista. ¿Dónde está Christophels?, preguntó. Christophels era el tercero y único otro empleado de la tienda. Se trataba de un hombrecito encorvado y arrugado que parecía más viejo que papá, aun cuando en realidad era 10 años menor. Yo recordaba el día cuando 6 o 7 años atrás él había llegado por primera vez a la tienda. Se veía tan andrajoso y angustiado que yo supuse que sería uno de los mendigos que sabían que en nuestra casa tenían su comida segura. Yo estaba por enviarlo a la cocina, en donde Betsy tenía una olla de sopa calentándose, cuando él anunció con gran dignidad que se estaba pensando en emplear en forma permanente y que venía a ofrecernos sus servicios a nosotros antes que a nadie. Resultó que Christophels pertenecía a una profesión casi desaparecida: los reparadores ambulantes de relojes, los cuales recorrían el país a pie, regulando y reparando los grandes relojes de péndulo que eran el orgullo de toda casa de granjeros holandeses. Pero sí me llevé una sorpresa con las maneras tan ceremoniosas de este hombrecito andrajoso. Mayor fue todavía mi sorpresa cuando papá lo contrató de inmediato. «Estos son los mejores relojeros que podrías hallar», me dijo después. «No hay un solo trabajo de reparación de los relojes de pared que estos relojeros ambulantes no sean capaces de llevar a cabo con las herramientas contenidas en su bolsa». Y esto había resultado ciertísimo en los años que habían pasado, pues la gente de todo Haarlem le traía sus relojes de pared. Lo que él hacía con su sueldo nunca lo supimos. Había permanecido tan andrajoso y raído como siempre. Papá le lanzaba tantas indirectas como podía, pues la cualidad más cercana a sus andrajos era su notable orgullo. Pero al fin papá tuvo que darse por vencido. Y ahora, por primera vez, Christophel se había atrasado. Papá limpió sus lentes con el pañuelo y comenzó a leer. Con su voz profunda, demorándose cariñosamente sobre las palabras, había llegado al final de la página cuando escuchamos los pasos vacilantes de Christophel, que subía las escaleras. La puerta se abrió y todos nos quedamos sin resuello. Allí estaba Christophel, deslumbrante, con un traje negro nuevo, chaleco nuevo y a cuadros, una camisa blanca como la nieve, corbata floreada y con el cuello almidonado. Desvié mis ojos del espectáculo tan rápidamente como pude, pues la expresión de Christophel nos impedía notar cualquier cosa fuera de lo común. «Christophel, mi querido socio», dijo papá en su tono anticuado y formal. «Qué placer es verte en este venturoso día». Luego prosiguió apresuradamente con la lectura de la Biblia. Antes que hubiera llegado al final del capítulo, estaban sonando las campanillas de las dos puertas, la de la tienda que daba a la calle y la de la familia en el callejón. Betsy corrió a preparar más café y a poner sus tarches
en el horno mientras tú y yo corríamos hacia la puerta. Parecía como si todos los habitantes de Harlem quisieran ser los primeros en estrechar la mano de papá. Dentro de poco, un afluente continuo de huéspedes subía las estrechas escaleras dirigiéndose a las habitaciones de tía Hans, donde él estaba sentado casi perdido en medio de las flores allí desplegadas. Yo estaba ayudando a uno de los visitantes más ancianos a subir las escaleras cuando Betsy me tomó del brazo. «Corey, vamos a necesitar las tazas de Nolly ahora mismo. ¿Cómo podemos? Voy a ir a buscarlas». Nuestra hermana Nolly y su esposo vendrían aquella tarde tan pronto como sus 6 hijos llegaran a casa de la escuela. Bajé corriendo las escaleras, me puse el abrigo y saqué la bicicleta por la puerta que daba al callejón. Ya estaba pedaleando para traspasar el umbral cuando me alcanzó la voz de Betsy, suave pero firme. «Corey, tu vestido nuevo». Subí corriendo las escaleras que conducían a mi cuarto, me cambié mi falda más vieja y emprendí el camino por las calles pavimentadas. Me gustaba ir en bicicleta a la casa de Nolly. Ella y su marido vivían como a 2,5 kilómetros de nuestra casa, en las afueras del antiguo sector céntrico y congestionado de la ciudad. Allí las calles eran más amplias y rectas, hasta el cielo parecía más grande. Pedaleé, cruzando la plaza de la ciudad. Pasé el canal por el puente de Groot y proseguí a lo largo del Wagenweg, disfrutando el tibio sol invernal. Nolly vivía en Bos, en Hovenstraat, un sector con casitas idénticas unidas con cortinas blancas y plantas en maceteros en las ventanas. ¿Cómo podía yo anticipar, mientras pasaba como una bala por la esquina, que cierto día de verano, cuando los jacintos de los negocios cercanos de bulbos estuvieran maduros y de color castaño, yo habría de frenar mi bicicleta aquí y permanecer con el corazón palpitándome fuertemente, sin atreverme a allegarme más por temor de lo que estaba sucediendo tras las cortinas almidonadas de Nolly? Hoy incliné la bicicleta sobre la vereda e irrumpí en la casa sin siquiera llamar a la puerta. «Nolly, nuestra casa ya está repleta de gente. Deberías verlo. Necesitamos las tazas ahora mismo». Nolly salió de la cocina con su hermosa cara redonda encendida por causa del calor del horno. «Están todas empaquetadas junto a la puerta. Oh, desearía poder volver contigo, pero todavía tengo montones de galletas que hornear y le prometí a Flip y a los niños que les esperaría». «Ustedes van a venir todos, ¿verdad?» «Sí, Corey. Pedro va a estar allí». Nolly estaba cargando las tazas en las bolsas de la bicicleta. Yo, en calidad de tía, consciente, trataba de amar a todos mis sobrinos por igual, pero Pedro, bueno, era Pedro. A los 13 años era un músico prodigio, un bribón y el orgullo de mi vida. «Él hasta ha compuesto un canto especial en honor del día», dijo Nolly. «Ahora mira, vas a tener que llevar esta bolsa llena en la mano, así que ten cuidado». La casa solariega estaba más concurrida que nunca cuando volví. El callejón estaba tan atestado de bicicletas que tuve que dejar la mía en la esquina. El alcalde de Harlem estaba allí, vestido de levita y con su reloj con cadena de oro. Y el cartero y el conductor del trolleybús y una media docena de policías del cuartel de policía que estaba a la vuelta de la esquina. Después de almuerzo comenzaron a llegar los niños y, como lo hacían siempre, se dirigían directamente a papá. Los mayores se sentaron en el piso alrededor de él. Los más pequeños treparon a su falda. Sucedía que además de sus ojos, que hacían guiños, y de su larga barba con aroma de cigarros, papá tintineaba. Los relojes colocados sobre una repisa andan de manera diferente que aquellos que uno anda trayendo. Por esto era que papá siempre cargaba consigo los que estaba regulando. Las chaquetas de sus trajes tenían 4 grandes bolsillos interiores, cada uno provisto de ganchos para una docena de relojes, de modo que, donde quiera que fuera,
lo acompañaba el ruido de centenares de aquellas ruedecillas. Ahora, teniendo a un niño en cada rodilla y a otros 10 congregados alrededor, extrajo de otro bolsillo su pesada llave para dar cuerda, la que tenía forma de cruz, con cada uno de sus extremos adaptado para un tamaño diferente de reloj. Con un golpe repentino de su dedo la hizo girar, destellando. Betsy se detuvo en el umbral con una bandeja de queques y dijo: «¿No se da cuenta que hay otros en la habitación?». Yo bajaba las escaleras con una pila de platos sucios cuando un débil chillido allá abajo me avisó que Pickwick había llegado. Nosotros, los que lo apreciábamos, olvidábamos la impresión que a un extraño le causaba el verlo por la primera vez. Corrí apresuradamente hacia la puerta. Lo presenté levemente a la esposa de un comerciante mayorista de Ámsterdam y lo conduje escaleras arriba. Allí hundió su figura voluminosa en una silla al lado de papá. Fijó un ojo en mí y el otro en el cielo raso y dijo: «5 terrones de azúcar, por favor». Pobre Pickwick. Amaba a los niños tanto como papá, pero mientras los niños eran atraídos a papá con solo verle, Pickwick tenía que ganárselos. Sin embargo, él tenía un truco que nunca le fallaba. Le traje su taza de café, espeso de azúcar, y le observé cómo miraba alrededor con humorística consternación. Luego dijo: «Pero mi querida Cornelia, no hay mesa para colocarlo». Echó una mirada a los niños con uno de sus ojos completamente abierto para asegurarse que éstos lo estaban mirando. «Bueno, es una suerte que yo traje mi propia mesa». Y diciendo esto, colocó la taza y el platillo sobre su prominente vientre. Yo jamás había conocido un niño que pudiera resistirlo. Pronto se habían reunido a su alrededor un respetuoso círculo. Un poco más tarde llegó Nolly con su familia. Pedro me saludó inocentemente diciendo: «Tía Cori, no pareces tener 100 años de edad». Y antes de que yo pudiera darle una palmada, se hallaba sentado ante el piano vertical de tía Hans, llenando de melodía la antigua casa. La gente le hacía pedidos, canciones populares, selecciones de corales de Bach, himnos, y pronto todos los presentes en la habitación se habían unido al canto de los coros. ¿Cuántos de nosotros, los presentes en aquella tarde feliz, habíamos de reunirnos pronto bajo muy diferentes circunstancias? Pedro, el policía, el querido y feo Pickwick, todos nosotros los presentes allí, excepto mi hermano Willem y su familia. Yo estaba inquieta por la tardanza de ellos. Willem y su esposa e hijos vivían en la ciudad de Hilversum, a 50 kilómetros de distancia. Aún así, ya debían haber llegado. De pronto se interrumpió la música y Pedro, desde su banqueta en el piano, susurró: «Opa, aquí están los competidores». Eché una mirada por la ventana. Iban entrando al callejón el señor Kahn y su esposa, dueños de la otra tienda de relojes de esa calle. De acuerdo a las normas de Harlem, ellos eran recién llegados, pues habían abierto su negocio solamente en 1910 y por consiguiente habían estado en la Waterhoornstraat solamente 20 años. Pero puesto que ellos vendían mucho más relojes que nosotros, yo consideré que la declaración de Pedro estaba justificada. Papá, sin embargo, se mostró acongojado y dijo en tono de reproche: «Competidores no, Pedro, colegas». Y quitando prestamente a los niños de sobre sus rodillas, se levantó y se apuró en llegar al rellano de las escaleras para saludar a los Kahn. Papá consideraba las frecuentes visitas del señor Kahn a la tienda como cumplidos sociales de un querido amigo. Luego que él se iba, yo decía airada: «¿Es que no puedes ver lo que está haciendo? Está tomando nota de nuestros precios para cobrar menos que nosotros». La vitrina del señor Kahn siempre exhibía en grandes cifras precios 5 florines más bajos que los nuestros.
y el rostro de papá se iluminaba con una especie de agradable sorpresa, como le sucedía siempre en aquellas raras ocasiones en que pensaba del aspecto comercial de la fabricación de relojes. Pero Cory, la gente ahorrará dinero si le compran a él. Y luego agregaba siempre, me pregunto cómo lo hace. Papá era tan inocente de los trucos comerciales como lo había sido su padre antes que él. Podría trabajar durante días en un difícil problema de reparación y luego olvidarse de enviar la cuenta. Mientras más raro y caro fuese el reloj, mayor era su incapacidad para pensar de él en términos de dinero. Él solía decir, un hombre debiera pagar por el privilegio de trabajar en semejante reloj. En lo que se refiere a métodos comerciales, durante los primeros 80 años de la historia de la tienda, se habían cerrado los postigos cada tarde luego de las 6. No fue sino hasta que yo entré al negocio, hacía 20 años, que noté la multitud de paseantes que llenaban las estrechas veredas cada atardecer. Y me fijé además que los otros negocios mantenían sus vitrinas iluminadas y abiertas. Cuando le hablé de esto a papá, le agradó tanto como si yo hubiera hecho un profundo descubrimiento. Y si la gente ve los relojes, pudiera ser que deseen comprar uno. Cory, querida mía, qué inteligente eres. El señor Khan venía aproximándose hacia mí ahora, lleno de queques y de cumplidos. Sintiéndome culpable de los pensamientos celosos que había abrigado, me aproveché de la multitud y logré evadirme hacia abajo. El taller y la tienda estaban todavía más concurridos que las habitaciones superiores, por los que habían venido a ofrecer sus parabienes. Hans estaba sirviendo queques en la habitación de atrás, mientras que Tuss estaba en el frente, mostrando lo más próximo a una sonrisa que podían permitirle sus labios perpetuamente fruncidos. En lo que a Christoffel se refiere, simplemente se había expandido de manera sorprendente. Era imposible reconocer al encorvado y andrajoso hombrecito en la gloriosa figura que estaba a la puerta, saludando a los recién llegados con una formal bienvenida, seguida con un recorrido obligado de la tienda. No cabía duda que este era el día más grande de su vida. Durante toda aquella corta tarde invernal, estuvieron llegando todas aquellas personas que se consideraban amigos de papá, jóvenes y viejos, pobres y ricos, caballeros bien educados y sirvientas sin educación. Lo único que a papá le parecía que todos eran iguales. Ese era el secreto de papá. No que pasara por alto las diferencias en las personas, sino que no sabía que éstas existieran. Y todavía Willem no llegaba. Me despedí de algunos visitantes a la puerta y me quedé durante un momento mirando a uno y otro lado de la Waterhooistraat. Aun cuando eran solamente las 4 de la tarde, se estaban encendiendo las luces de las tiendas, pues ya estaba oscureciendo. Yo conservaba una gran adoración de hermana pequeña por este hermano grande, que era 5 años mayor que yo, que se había ordenado de ministro y que había sido el único ten Boom que había logrado asistir a la universidad. Willem podía predecir las cosas, yo lo sabía. Él sabía lo que iba a suceder en el mundo. A menudo, es cierto, yo deseaba que Willem no viera tan bien, pues mucho de lo que veía era alarmante. 10 años atrás, en 1927, Willem había escrito en su tesis doctoral, realizada en Alemania, que un mal terrible estaba echando raíces en aquel país. Decía él que precisamente en la universidad se estaban sembrando semillas de un desprecio tal por la vida humana como el mundo jamás había contemplado. Los pocos que leyeron su tesis se rieron. Bueno, por supuesto que ahora la gente no se reía más en lo referente a Alemania. La mayoría de los buenos relojes de pared provenían de allí, y recientemente varias firmas con las cuales habíamos mantenido tratos durante años
simple y misteriosamente estaban paralizadas. Willem creía que era parte de una estratagema deliberada y en gran escala contra los judíos. Cada uno de los negocios clausurados eran judíos. En su calidad de jefe de programa de la Iglesia Reformada Holandesa para alcanzar a los judíos, Willem se mantenía en contacto con estas cosas. Querido Willem, pensé, mientras volvía a entrar y cerraba la puerta. Era tan buen propagandista de la iglesia como papá lo era de los relojes. Si él había logrado la conversión de un solo judío durante 20 años, yo no lo había sabido. Willem no trataba de cambiar a la gente, sino solamente servirles. Había economizado y ahorrado suficiente dinero para edificar un hogar para los judíos ancianos en Hilversum. En verdad, era un hogar para los ancianos de todas las creencias, pues Willem estaba en contra de cualquier sistema de segregación. Pero en los últimos meses el hogar se había visto invadido por la llegada de personas más jóvenes. Todos eran judíos y todos provenientes de Alemania. Willem y su familia habían cedido sus propias habitaciones y estaban durmiendo en un corredor, y todavía seguían llegando aquellas personas atemorizadas y sin hogar, y junto con ellas relatos de una locura que iba en aumento. Subí a la cocina, en donde Nolly acababa de preparar una cafetera fresca de café. La tomé y seguí escaleras arriba, hacia las habitaciones de tía Hans. ¿Y este hombre en Alemania, qué es lo que desea? ¿Es que acaso anhela la guerra? Pregunté a un grupo de hombres reunidos alrededor de la mesa de los queques en la cual puse la cafetera. Me daba cuenta que era una conversación muy pobre para una fiesta, pero por alguna razón inexplicable, siempre los pensamientos alrededor de Willem me sugerían asuntos pesimistas. Un silencio repentino cayó sobre la mesa y se extendió rápidamente por todo el cuarto. ¿Y eso qué importa?, prorrumpió una voz. Dejemos que los países grandes peleen, eso no nos afectará. Es cierto, dijo un vendedor de relojes. Los alemanes nos dejaron solos en la Gran Guerra. A ellos les conviene mantenernos neutrales. Para usted es fácil hablar, exclamó un hombre de quien nosotros comprábamos repuestos de relojes. La mercadería suya viene de Suiza. ¿Qué sucederá con nosotros? ¿Qué haré yo si Alemania declara la guerra? Una guerra terminaría con mi negocio. Y en aquel momento Willem entró a la habitación. Detrás de él venía Tim, su esposa y sus 4 hijos. Pero los ojos de todos los presentes en la sala estaban fijos en la figura de quien venía del brazo de Willem. Era un judío que hacía poco habría cumplido los 30 años y que llevaba el típico sombrero negro de alas anchas y abrigo negro largo. Lo que atraía las miradas de todos sobre este hombre era su rostro. Había sido quemado. Por delante de su oreja derecha se balanceaba un rizo ensortijado gris, como el pelo de un hombre muy anciano. El resto de su barba había desaparecido, dejado solamente una herida con la carne viva. Les presento a Herr Gutlielper, anunció Willem en alemán. Llegó a Hilversum recién esta mañana. Herr, le presento a mi padre. Salió de Alemania en un camión lechero, nos dijo Willem rápidamente en holandés. Lo detuvieron en la esquina de una calle adolescentes de Múnich y le prendieron fuego a su barba. Papá se había levantado de su silla y estaba estrechando vivamente la mano del recién llegado. Yo le traje una taza de café y un plato con las galletas de Nolly. Me sentía agradecida por la insistencia de papá en que sus hijos hablaran alemán e inglés casi tan pronto como el holandés. Herr se sentó muy erguido en el borde de una silla y fijó sus ojos en la taza que estaba sobre sus rodillas. Yo acerqué una silla junto a él y le hablé algunas tonteras respecto del desacostumbrado tiempo de enero, y volvió a comenzar la conversación alrededor nuestro, un murmullo de conversación festiva que crecía y decrecía. «Pillos»,
Oí que decía la voz del vendedor de relojes: «Jóvenes bandidos, lo mismo es en todos los países. La policía les dará caza. Ya lo van a ver ustedes. Alemania es un país civilizado». De esta manera cayeron las sombras sobre nosotros aquella tarde invernal de 1937. Pero su efecto era leve. Nadie soñaba que esta diminuta nube crecería hasta cubrir totalmente el cielo. Y nadie soñaba que en esta oscuridad cada uno de nosotros sería llamado a desempeñar un papel. Papá y Betsy y el señor Kahn y Willem. Hasta la divertida y antigua casa solariega, con sus pisos a diferentes niveles y con sus ángulos anticuados. Por la tarde, después que se hubo ido el último de los huéspedes, trepé las escaleras que conducían hasta mi cuarto pensando solamente en el pasado. Sobre mi cama yacía el nuevo vestido marrón. Había olvidado volver a ponérmelo. Nunca me he preocupado de vestidos, pensé, ni siquiera cuando era joven. Procedentes de la noche acudieron en tropel a mi mente escenas de la niñez, con una extraña proximidad y urgencia. Hoy sé que tales recuerdos no son la llave al pasado, sino al futuro. Sé que las experiencias de nuestras vidas, cuando dejamos que Dios las use, llegan a ser la preparación misteriosa y perfecta para la obra que Él nos ha encomendado realizar. En aquel entonces yo no lo sabía, y la verdad es que ni sabía que había un futuro para el cual prepararse en una vida tan monótona y simple como la mía. Únicamente sabía, mientras yacía sobre mi cama en la parte más alta de la casa, que ciertos momentos ya idos estaban enfocados contra un pasado algo borroso. Se veían extrañamente nítidos y cercanos, como si aún no estuvieran acabados, como si todavía tuvieran algo más que decir. Hasta aquí el capítulo 1.